¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Rioja Directo. Es miércoles 16 de noviembre. Nos vamos acercando poco a poco a esta mitad de mes y a este tiempo que ya va cambiando, ya va cogiendo unas temperaturas más propias, ¿no?, de la época. Fresquito, también por la noche, y las temperaturas van bajando y también nos va acompañando poco a poco la lluvia. Las noticias, sin duda, en La Rioja continúan y aquí daremos buena cuenta de ello. Ya saben que los miércoles es tiempo de tertulia, pero antes vamos a hacer un parón y nos vamos a ir al Hospital San Pedro, donde está nuestra compañera Natalia, para hablar de la situación de las urgencias ahora mismo en La Rioja. Ya saben, lista de espera para asistir a cualquier cita de cualquier especialidad. Hay una poquita, Natalia, ¿qué nos tienes que decir acerca de esto? Sí, se cumplen 2 años de estas urgencias pediátricas aquí en Logroño y estamos con Yolanda Ruiz del Prado, jefa del servicio de urgencias. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Vamos a hacer un balance, lo primero, de estos 2 años, ¿no? ¿Cómo se decidió esta apertura de las urgencias aquí para un poco pues hacer más amable, ¿no?, la espera también a los niños, a las familias? ¿Cómo ha sido el transcurso de estos 2 años? Han sido 2 años muy intensos. La idea de abrir una urgencia pediátrica separada de la urgencia de adultos fue sobre todo para hacer un entorno específico para los niños. La necesidad de aislar a pacientes durante la pandemia pues nos hizo que tuviéramos que hacer un circuito para niños, otro para adultos, separar a aquellos niños que venían por una patología infecciosa de los que venían con otro tipo de patología. Entonces se ideó un área para los niños. Nos ubicamos en una zona del hospital pues que cumplía un poquito las características mínimas para empezar a trabajar. La adaptamos para ver a los niños y organizamos la plantilla de enfermería y de pediatría pues para esas 24 horas aumentar la asistencia, puesto que siempre teníamos pediatras en urgencias las 24 horas, pero pues aquí se dotó de más puestos, de boxes, de observación y de consultas. Claro, los primeros meses post-pandemia, el año 2020 fue un año de pocas urgencias en todos los ámbitos, tanto en primaria como en hospitalaria, pero a partir de 2021 ya retomamos lo habitual, las urgencias que se venían viendo en la época prepandemia, y bueno, fuimos viendo que cada vez el servicio era mejor acogido por la población, los pacientes venían, la verdad es que la atención que recibían, la gente estaba contenta cómo se atendía a los niños, y poco a poco en el último año ha ido creciendo muchísimo la demanda asistencial. También en otros hospitales, en otras comunidades autónomas, ha vuelto la patología que el año pasado pues no teníamos porque llevábamos todos mascarilla y había mucha prevención de infecciones. Entonces desde mediados de año, comentábamos que desde el mes de mayo pues el incremento en el volumen de urgencias ha ido ascendiendo rápidamente. Entonces estamos pasando a cifras de atenciones que nunca habíamos vivido. Estamos intentando, por un lado, mejorar las urgencias, organizando la plantilla del servicio, destinando más efectivos a la urgencia, la dotación en cuanto a equipos, pues también se nos ha facilitado lo que necesitábamos. Incluso estamos creando una nueva consulta pues para que la espera de los pacientes no sea tanto. Y luego la atención también en planta de los pacientes una vez que ingresan, porque la proporción de ingresos también ha aumentado un poquito, el número de ingresos con respecto a otros años. Llevamos cifras más altas de lo que teníamos los años prepandemia. Pues también la atención en planta pues con los nuevos equipos de la zona de cuidados intermedios, la atención también a neonatos, que en este hospital siempre se ha cuidado muchísimo la unidad neonatal en cuanto pues a los equipos, al personal que tenemos, pues se ha favorecido la atención al niño, tanto en la urgencia como luego durante el tiempo que está ingresado. Entonces, lo que comentábamos es que se debe sobre todo pues a la inversión, o al empuje que se está dando desde el hospital al servicio de pediatría, a la urgencia pediátrica y a la planta de pediatría y neonatos, en cuanto a equipamiento, material, y también en la medida en que se puede, porque no es fácil encontrar médicos en España, en cuanto a personal. Y luego también el personal, pues claro, las jornadas de guardia son que parece que no se acaban nunca, pues porque se ven pacientes en urgencias, hay muchísimos pacientes. Hemos llegado a ver algunos días, entre la media son unos 130
130 pacientes diarios, los fines de semana entre 150 y 170 pacientes. Entonces, claro, son turnos de guardia muy intensos y eso además conlleva que hay muchos niños ingresados también. Entonces, tanto los pacientes los pediatras que están de guardia en planta como los que están en urgencias, pues claro, el ritmo de trabajo pues ha aumentado muchísimo y entonces pues hay que agradecer también que se están volcando en la atención de los niños. Hablabas de ese aumento de cifras en cuestión de que atendéis mucho más niños que antes. ¿Cómo son las cifras también en cuanto a plantilla, ¿no? ¿Cuál es el personal que atiende en estas urgencias pediátricas? Las urgencias pediátricas dependen de todo el servicio de pediatría, porque todos los pediatras hacemos guardias en urgencias. Por la mañana siempre hay 2 pediatras adjuntos, más luego los residentes de pediatría, pero siempre en turno de mañana intentamos que haya siempre 2 pediatras, de guardia también siempre hay 2 pediatras, uno en urgencias y otro en planta, siempre hay 2 residentes en las guardias que apoyan a los adjuntos y luego también se intenta reforzar pues con la plantilla que tenemos en la medida que es posible pues refuerzos de fin de semana, refuerzos de tardes, ¿vale? Pues porque claro, en esta época es cuando más asistencia hay y es mucha sobrecarga de trabajo para el personal. Entonces, pues bueno, siempre hay pediatras para atender a los niños, lo que pasa que ante esta avalancha de urgencias, pues a veces tienen que esperar un poquito porque bueno, se intenta hacer lo que se puede, que todos estén atendidos, pero claro, hay muchos frentes. Sobre todo, ¿qué patologías estáis atendiendo más? Y quería preguntarte también si crees que se hace un buen uso de las urgencias o cómo podríamos hacer, ¿no?, para que un poco, digamos, desatascar, ¿no?, esas esperas, no sé si quizás por teléfono o si las mamis, bueno, pues que tienen a sus peques con fiebre, si los bajen aquí, si llamen por teléfono, ¿cómo lo ves? Bien, la patología que hay ahora de los niños es principalmente infecciosa. Comentamos que el año pasado había menos porque llevábamos la mascarilla todos y ahora pues ha aumentado mucho y ahora es la época clásica de las infecciones respiratorias, bronquitis, bronquiolitis, gripes, que también pues afectan a los niños. Entonces, claro, son cuadros respiratorios que son graves, que es normal que los pacientes acudan a urgencias y ahora mismo pues los boxes que tenemos están ocupados con pacientes recibiendo nebulizaciones y que se quedan, la verdad, bastantes horas en observación en urgencias intentando evitarles el ingreso, pero son pacientes también que ingresan. Entonces sí que se ve mucha patología, pero también se ven niños que están malitos, que evidentemente tienen que acudir a urgencias y luego cada uno pues valora la gravedad de sus síntomas en la medida que les preocupan. Es normal que los padres y las madres se preocupen por los hijos cuando están malitos o están con fiebre. Siempre nosotros desde aquí hemos potenciado la figura del pediatra de primaria, de su médico de cabecera. Entonces su pediatra es el que mejor conoce al niño y muchas veces pues son los que solucionan el problema o bien con una atención telefónica o una atención en el centro de salud. Entonces siempre es digamos, el primer contacto que tienen que buscar las familias es en su pediatra, en el centro de salud, que muchas veces, pues o bien por teléfono, o bien fuera de horarios, o bien aunque no haya citas, encuentran un hueco para atender a los pacientes si los papás llaman. Y en principio a todos los pacientes que vengan aquí, pues evidentemente si están muy preocupados, porque al niño, aunque ya le ha visto el pediatra, pues no le baja la fiebre, pues ante esta situación de una familia que no sabe un poco cómo manejarse con el niño, que es verdad que estamos viendo niños con fiebres muy altas y niños pequeños, pues si acuden a urgencias, pues bueno, aquí sí que hay un sistema de triaje que todo lo que sea muy urgente, pues se ve más rápido y los pacientes que están más estables, pues evidentemente se les va a atender, aunque tengas que esperar un poquito. En La Rioja la verdad es que en atención primaria, los cupos de atención primaria seremos una de las comunidades autónomas que más porcentajes de pediatras tienen ocupando los puestos de los centros de salud y entonces pues en situaciones puntuales pues puede faltar algún pediatra, pero si no siempre hay un pediatra que les va a atender y es verdad que ahora pues hay mucha patología, que es normal que igual pues tengan que esperar un poco también a que les atiendan, pero ocurre igual en todos los sitios. Ahora es época de mucha patología y es normal que haya muchas asistencias tanto en primaria como aquí. Y es importante también reforzar ese personal. Desde aquí también pues agradecer sobre todo a la labor que hacéis los sanitarios, que como bien dices, con ese esfuerzo extra también fuera de horario, atendiendo llamadas, cuando quizás tienen las agendas llenas, o sea que también eso es importante recalcar, sí, la falta de personal.
es lo que comentábamos, pues bueno, en La Rioja estaría fenomenal que hubiera más, pero ya sabéis la situación que hay a nivel de toda España. Entonces, comentaba la presidenta, pues médico que encontremos, médico que contrataremos. No lo sé, nosotros a nivel de pediatría, pues bueno, siempre se intenta mejorar la plantilla con especialistas, con gente que nos apoye en las guardias, especialistas en urgencias, formando incluso a nuestros especialistas en centros de referencia, como estamos haciendo, pues para que cada vez la calidad de la asistencia sea mejor. Y luego a nivel de toda España, pues estamos en una época en que hacen falta médicos de familia y hacen falta pediatras y hacen falta de muchas otras especialidades. Entonces, bueno, pues somos aquí desde luego desde el servicio, yo creo que desde el Servicio Riojano de Salud pues se intenta pues que tengamos los suficientes efectivos para trabajar bien, pero hay veces que bueno, es lo que tenemos. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por atendernos y agradecerte de nuevo la labor que hacéis. Vale, muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Natalia. Bueno, ya ven, una situación algo insostenible la que se está viviendo ahora mismo en la sanidad riojana. Esperemos que se revierta, que recoja el guante quien tenga que hacerlo y que se revierta esta situación. Es miércoles, como les decía al inicio del programa, es tiempo de tertulia, así que nuestros compañeros ya están sentados por ahí para comenzar esta tertulia. Gracias, Ainara, compañeros. Así es, abrimos ya el tiempo de tertulia en este miércoles, en este 16 de noviembre, mirando casi ya a la Navidad y con miedo, como muchos de ustedes y de nosotros, a poner la calefacción y a ponernos malos, tal y como está la sanidad, no solo en La Rioja o en España, sino, es, ya lo saben, un problema estructural en muchísimos países. Manolo González, amigo maestro, ¿cómo estamos? Pues yo muy bien y encantado de estar aquí otra vez en TVR con los amigos que compartimos tertulia y, por supuesto, toda la audiencia, que cada día me han dicho que es mayor. Nos sorprende mucho, esto nos lo dicen en ocasiones los compañeros de la cocina, Ventura y Gaby, que nos sintonizan muchos espectadores en La Rioja Alavesa, en la Ribera Navarra, así que también para ellos les mandamos un fuerte abrazo, como dice Manolo. Pablo Álvarez, también el periódico se lee por ahí, ¿eh? Se lee Diario La Rioja por zonas limítrofes. Hay una tradición en esas zonas, en Rioja Alavesa era quizás más fuerte antes, ¿verdad? Sí. Antes de que se convirtiera aquello en una zona nacionalista. Es verdad, la cosa común. Pero sí, no, y además le prestamos atención porque siempre hemos pensado que es parte de esta realidad geográfica y sociológica. Es así. Gracias, Pablo, por acompañarnos. A ti. María Ángeles Matute, bienvenida. Hola, muy buenas. Lo vamos a decir. Te hemos hecho estudiar casi ahora la sentencia en el móvil, buscando ahí el... Luego entraremos, ¿eh? Luego entraremos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Fenomenal. Con voz. Eso es, eso es. Es importante. Es importante. Vamos a hablar de sanidad, del problema que hay en muchos lugares. Antes, Manolo, permíteme, te pregunte, tú, sin ser indiscreto, quizá ya has tenido la ocasión de ponerte la nueva dosis del COVID y de la gripe. Sí. Estás en esa franja de edad, ¿no? Estoy. Me he puesto todo. Tengo todas, hasta una que es para los 65 años, que vale para 10 años, pero que no vale para 10 años, que hay que volverse a poner. Eso es. Pero bueno, sí, tengo todas. O sea, que tranquilidad. Pues la última vez que estuve aquí teníamos puesta la mascarilla y ahora estamos ya liberados. Liberados, indudablemente. ¿Cómo estáis viendo, Manolo, Pablo, María Ángeles, este nuevo debate en la actualidad española que tiene que ver y que pone el foco en los médicos, en los hospitales, en los sanitarios, en algo que preocupa muchísimo a todas las personas? ¿Cuál es tu sensación, Manolo? Mira, yo de la sanidad solamente puedo hablar bien. Y me voy a referir, ya sé que ha habido el movimiento este de Madrid, que era más político que otra cosa, pero bueno, en eso entraremos, si os apetece, un poquito más adelante. Mira, yo tenía mucha relación con la sanidad riojana. En mi época activa, profesionalmente hablando, hacíamos un espacio que lo llamábamos en Rioja Salud. Sí. Y cada semana, o cada mes, depende, venían los jefes de servicio y hablábamos, y la gente participaba, hacía llamadas, estaba muy bien. En aquella época yo no tenía necesidad, afortunadamente, de usar los servicios de la sanidad riojana.
Pero ahora que he tenido que pasar un par de veces por el... Si estuviésemos en un programa taurino diría que por el hule. ¿no? Por el taller. El hule es una expresión que utilizan los aficionados y los profesionales de los toros cuando tienen una herida o una acogida fuerte que tienen que pasar por el hule. ¿Recuerdan el hule, aquel hule que había? Donde se les ponía, aquellas planchas de hule para la intervención. Eso es. Bueno, pues como os decía, el único defecto que veo yo, porque aún así hablamos de la atención primaria, a mí también me han atendido. Yo tengo una Pepa que me atiende de maravilla, por cierto. Yo no he conocido nunca a mi médico de familia, nunca. Hasta los últimos años en que la biología manda y tengo que hacer de vez en cuando alguna visita. Pero, sinceramente, lo único que lamento es el distanciamiento que tienen las citas. Sí. Eso sí que cuesta bastante sobrellevarlo. Pero una vez que estás allí, atenciones todas, amabilidad y profesionalidad. Yo estoy encantado. Y además, y concluyo, no quiero extenderme demasiado, hasta antes de la pandemia había unas galas que yo presentaba y que eran un homenaje a todos los sanitarios que se jubilaban. Eso es. Médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Y por cierto, al finalizar, yo he tenido, pues en ese caso había consejeros de ambos sexos y de distintos partidos, me han tocado, y a todos les decía, les hacía un ruego que no he tenido mucha suerte con él. Les decía, desde se han aquí jubilado 350, por favor, cúbranse esas plazas. Por lo menos que se cubran. Claro. Voluntad tenía, pero creo que no he logrado Pues que me hiciesen caso. En eso hablo estamos. de todos. Sí. Ha abierto muy bien el debate Manolo. Precisamente, Pablo, con lo de las citas, saca hoy el periódico, lo vamos a ver porque hay un calendario muy revelador del tiempo que cuesta en algunos centros de atención primaria y especialmente también en los pueblos, no tanto los especialistas, sino, como cuenta el periódico, lo que tarda uno en tener cita. ¿Cuál es tu sensación de cómo está ocurriendo, de cuál es el problema aquí en la sanidad en nuestra comunidad? Bueno, a ver, el problema es doble. Fue un problema la pandemia que nos dejó tiritando y con una herencia de retrasos pues, significativa, sobre todo en cuanto a lo quirúrgico, que ya arrastraba una lista de espera pues, mayor de lo que debería ser antes de la pandemia, no tan exagerada como ahora, evidentemente. Y luego está el problema de la primaria, que es un problema sobre todo de falta de personal, es un problema doble, que se han mejorado los estándares, es decir, se ha caminado en la dirección correcta, que es dar más tiempo por paciente y procurar que la atención sea un poco más, bueno, pues, más humana, como decía hace unos días un médico, un pediatra que vea 65 niños en un día no vea 65 niños, vea 65 números y que pase el siguiente. Y que pase el siguiente. Sí. Y tenemos ese problema. Entonces, eso sí que ha empeorado claramente después de la pandemia. La falta de médicos que se ve en toda España, que evidentemente no es un problema solo aquí, sino que no es tal. Ahí lo tenemos. Sí, lo que nos cuesta desde que llamamos hasta que nos dan cita. En algunos aquí 2 días, ¿verdad? Hemos vuelto a hacer una cosa que hemos hecho ya un par de veces en el periódico, que es muy sencillo. En realidad esto es periodismo de zapatilla de cuadros. Esto es simplemente que cada uno de la redacción y allegados llame a ver cuándo pida da, cita. ¿no? Sin más. Sí. Siempre lo hacemos el mismo día, a la misma hora, cada X meses. Y la evolución que se va viendo es lenta, a mejor, pero lenta. Es decir, ahora la media de nuestro universo, siendo lo representativo que sea, está ahora mismo en 5 días, pero sí que hay casos... Pues eso, hay casos de hasta 2 semanas, de 8 días, de 9 días. Claro, un médico de primaria que te atienda a los 9 días ya no es... Claro. Ya no sirve para básicamente nada. Para casi nada. ¿Qué pasa con esto? Pues que lo que pasa con esto... El otro día nos decía un médico de urgencias, es que nos vienen padres con el niño con el culito rojo. Ya, pero si yo a mi bebé le veo con el culo rojo y con fiebre durante 5 días y no tengo pediatra... Pues es que me voy a ir urgencias de cabeza. Yo lo siento por los médicos que no ven. Y bueno, ahí estamos. ¿Es un problema de organización? Yo en este caso no creo que sea tanto problema de organización como problema de que no hay que organizar. No hay medios. A quién organizar. Esa es la cuestión. Y luego, también es verdad que hay otra parte, que el colectivo médico es como es en cuanto a sus manera de funcionamiento. Es decir, hay médicos que
que aceptan una subida de pacientes puntual de 40 pacientes al día y otros que están viendo a 25, si les subes a 30 y se lía la mundial. Esto pasa en todas las profesiones, ¿no? Esto no es nuevo, pero aquí también pasa. Y bueno, la situación yo creo que va a mejor, pero va a mejor tan lentamente que al final pues se colapsan. Ahora mismo acaba de dar una rueda de prensa, una visita que ha habido de la presidenta a una cosa que está bien hecha, que es urgencias pediátricas, que es una muy buena medida que se tomó en su medida, que es separar las urgencias en niños y los demás. Y lo que nos dicen es que están muy fastidiados ahora mismo por el auge de las enfermedades pulmonares, que han subido mucho, sobre todo después de la pandemia. Catarros, gripes. Todo esto va en cadena, ¿no? Y la situación buena no es, desde luego. Vamos a escuchar ahora a María Ángeles, pero tenemos también las declaraciones de la consejera, María Somalo, que ayer mismo también ante los micrófonos y las cámaras de TVR y del resto de compañeros de los medios de comunicación, dejaba un par de mensajes, que se busca contratar a más médicos, que no se descarta volver a colaborar con la sanidad privada y, en definitiva, pues que también se estudia abrir por la tarde algún servicio para liberar sobre todo el CARPA. Vamos a verlo. Reabrir los puntos de atención continuada es una buena medida. Nos manifiestan su disposición a hacer guardias en los centros de salud. Se hará. Si el punto de vista de los profesionales es contrario, evidentemente se valorarán otras opciones, pero lo que estamos haciendo es precisamente planificar. No se van a tomar decisiones de un día para otro, tipo las que se toman en Madrid, de ahora cierro y ahora abro, porque eso no da buen resultado. Probablemente la semana que viene, ejecutando la OPE del año 2022, la ordinaria, en la que, bueno, pues entre otros profesionales salen para su provisión 33 plazas de médicos de atención primaria. La colaboración público-privada, que hasta ahora ha sido tradicional en los gobiernos del Partido Popular, con Viamel Los Manzanos. Si acaso nosotros finalmente la ponemos en marcha, no va a ser como se venía haciendo tradicionalmente. Es decir, nosotros pediremos que nos hagan un traje a medida y si no nos pueden hacer ese traje a medida, pues buscaremos otras opciones. La consejera de Sanidad, María Somalo, ahí ya cogiendo, yo creo, el toro por los cuernos y admitiendo pues, que hay deficiencias y que se tienen que poner a trabajar en ellas. María Ángeles. Bueno, yo voy a hacer una doble distinción, ¿no? Porque hablamos de la sanidad y parece que todo es igual. Por una parte está el personal sanitario, que bajo mi punto de vista, y basta que he estado últimamente más tiempo en el hospital que en mi casa, hay que reconocer que funciona extraordinariamente. Y otra cosa es los medios que tienen, la falta de medios de personal. Nosotros, como asociaciones, somos muy beligerantes con la sanidad, en el sentido, sobre todo, de la primaria. Desde hace muchos años, porque la primaria no solamente es importante para que te atiendan pronto y tal, sino que evita no solamente los colapsos de urgencias, sino que evita que toda la especializada vaya mucho peor. Es decir, pongo un caso concreto. Un cáncer muchas veces lo detecta en una fase inicial el médico de cabecera, casi siempre en una analítica, no sé qué, no sé cuántos. Si nos saltamos ese paso, pues resulta que luego el coste es mucho mayor y los esfuerzos son mucho mayores. Claro. Entonces, si la primaria funciona bien, todo el sistema sanitario va funcionando mejor. Si la primaria va mal, es que es un caos. O sea, urgencias saturado, especializada saturado. Entonces, no solamente es una inversión, o sea, no solamente es que la gente esté más tranquila, sino que es una inversión para que luego no tengas que gastar más. Para el resto del sistema. O sea, eso me parece que es vital. Que te atiendan a los 9 días, a los 7, a los 6, a los 5. O sea, no tiene ningún sentido. Porque ya o te has curado o estás fastidiado ya. No tienes que buscar otros recursos. Claro, o tienes que ir ya en plan especialista o estás ya muy fastidiado que tienes otros derroteros, ¿no? Entonces, yo creo que eso en la pandemia sí que ha pasado, que ha habido que se ha colapsado todo porque se han centrado los médicos en la pandemia, que era lo fundamental, pero eso yo creo que estamos recibiendo ahora que muchos tratamientos de cáncer y otros muchos tratamientos han tenido un avance que en otro momento están no aflorando tenido. Ahora por... Exactamente, cosas de corazón y así. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo hay que funcionar, ¿no? A mí lo de que abran por la tarde me parece bien. Me parece muy bien que además sea con consenso, es decir, que no se haga de manera virulenta, ¿no? Sí, con el acuerdo de los profesionales y sí, porque si un profesional le impones una cosa y está en desacuerdo, pues realmente igual pues está el tiempo que tiene que estar, pero no igual haciendo todo lo que debe o puede o
o es fácil hacerlo, ¿no? Lo ha abierto el debate, Manolo. Pablo, ¿tú crees que, por ejemplo, hay otras comunidades con problemas? Está Cantabria también con protestas, Madrid especialmente llamativo, otras regiones también manifestando sus tensiones, ¿no? Porque al final es un sistema que está muy tensionado. ¿Piensas que hay también una voluntad de aprovechar políticamente este conflicto? Sobre todo por lo de Madrid, como decía Manolo. A ver, lo de Madrid, a mí lo que me mosquea no es que se aproveche políticamente, porque la política es eso, discutir sobre los temas importantes y intentar sacarle el mayor provecho posible. A mí lo que me mosquea de Madrid es que parece que España se acaba en la M30. Ah, sí. Es que, claro, como periodista local, que a mí también reconozco que tengo mi cruz ahí puesta, yo cada vez que veía lo de Madrid decía, pero los pobres cántabros tienen que estar hasta arriba, claro, porque llevan 10 días de huelga los médicos de primaria. Y no los vemos en ningún ayer informativo leía nacional, los compañeros del diario Montañés hablaban de 45.000 consultas eliminadas. Sí. 45.000 consultas, eso es una locura. Sí, más que la utilización política, que yo estoy seguro que la hay, y es evidente que la iba a haber, por normal. También creo que las cosas se han hecho entre mal y irregular, por lo que estoy leyendo. Pero más que eso, me molesta el madricentrismo, es decir, que la sanidad de Madrid es la sanidad de una comunidad autónoma, muy importante, pero la sanidad de una comunidad autónoma, hay 17 comunidades autónomas con 17 problemas distintos y, hombre, pues igual hay que mirar al resto a ver cómo están, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa, que cuando hay problemas serios en una comunidad que no es Madrid, pues no tira la misma atención. Igual, Manolo, esa atención extraordinaria al conflicto en Madrid tiene que ver con atizarle a la presidenta de esa comunidad. Pues puede ser. Desde luego, no todos estaban protestando por la... en la huelga no estaban protestando por el servicio, ¿no? Había mucha gente que iba con otras intenciones. Estaba todo muy preparado, pero como dice Pablo, la política es eso, es ir contra... Yo, cuando hablaba de Cantabria, yo conozco bien Cantabria, Santander, hay un hospital, que es el hospital de Valdecilla, que eso funciona de maravilla. O sea, que también he leído el diario Montañés y me ha llamado la atención, porque sabes que tenemos mucha vinculación con Santander por otros motivos. ¿Y qué pasa en Andalucía? Fíjate cómo están en Andalucía también. Tienen un problema. Y claro, ahora está el Partido Popular, pero es que antes ha estado durante muchos años el Partido Socialista. Entonces, ¿qué es culpable de estos que hay ahora o venían arrastrando de entonces? Mira, la educación, que es un tema que trataremos, supongo, y la sanidad son los pilares de la sociedad. Y eso había que alejarlo de todo interés político, hacerlo profesional. Los médicos son buenos y los maestros son muy buenos también. Entonces, apoyemos a esos profesionales, démosle estímulos y en ese apoyo vaya nuestra solidaridad. Evidentemente hay excepciones, pero por lo general, y lo que yo conozco, en ambos campos, hay muy buenos profesionales. Y en España tenemos muy buena sanidad. Y no digamos ya la educación. Pero si enredamos, ahora estamos con un tema que el consejero con los profesores y tal, pero bueno, yo que soy del plan 67, pues entonces todavía unos chicos muy jóvenes, yo he conocido varios planes de educación, Villar Palasí, el otro, de más allá, pero si, oye, los fenicios son los fenicios y los romanos son los romanos. Y los números romanos me los aprendí yo y hoy no los enseñan. Luego entramos en eso. Etcétera, ¿no? Sí, luego entramos en eso. María Ángeles, Pablo, queríais abordar algo de esto, ¿no? De la politización de los conflictos. Bueno, vamos a ver. Que haya gente que los politice puede ser. O sea, eso evidente, porque hay muchas veces que haces una manifestación que no quieres politizarla y se te vienen los políticos de un lado o de otro. Eso también es verdad. Sí. Y no quieres politizarla, pero con independencia de eso... estoy seguro que la consejera de Sanidad, en vez de salir diciendo voy a intentar negociar con los... la de La Rioja, voy a intentar negociar con los médicos para hacer las medidas de manera amigable, de manera consensuada, voy a intentar abrir la primaria y tal, sale diciendo os van a hacer las urgencias por plasma, o sea, por videoconferencia, y seguro que tiene aquí una manifestación. No me cabe ninguna duda. Seguro.
Entonces, quiero decir que lo de la politización, otra cosa es que luego se utilice políticamente, que es otro derrotero, pero las resoluciones que ha tomado Ayuso en Madrid no tienen ningún sentido. Las urgencias, y yo ese caso lo he vivido yo en vivo y en directo, ir con una molestia en un costado, una molestia que no me molestaba, que me hacen una videoconferencia y me dice, pues no te pasa nada, no te preocupes, pues no, Pero claro, dice el médico, es una molestia, bueno, le voy a auscultar, a ver, le voy a auscultar, me pone un dedo en un sitio que saben dónde tocar y casi boto. Y eso me dice, eso no es una molestia, ¿no? Digo, no, eso es dolor. Yo no sabía que lo tenía. Eso no pueden hacértelo. Ni por teléfono, ni por teléfono, ni por pantalla. Ni por pantalla. Claro. Entonces es una medida incorrecta. Otra cosa es cómo luego que eso lo utilicen o lo utilicen para otros menesteres, que es otra historia. Sí. Son dos cosas distintas. Pablo. No, hombre, y luego que la especialidad de la señora Ayuso es echar gasolina a todos los fuegos. Se crece en el conflicto. Claro, y ir llamando comunistas a los médicos que te critican, pues bueno, no conozco yo muchos médicos comunistas, pero bueno, la verdad, todo se ha dicho. Pero sí, aquí lo he mencionado también, el problema que hay en muchas comunidades es un problema común que se está abordando de una manera poco común y con poco sentido común. Estamos entrando en una subasta de médicos. Estamos entrando en una subasta de que los vascos, como tienen hacienda foral y más pasta, pues les pagan más que los riojanos, que los navarros pueden permitirse hacer guardias más jóvenes porque tienen más médicos, por lo cual porque les pagan más. Eso es una de las partes perniciosas del Estado de Autonomías. No podemos entrar en esta subasta igual que estamos entrando en la subasta de suelo industrial, que al final nosotros aquí tenemos Navarra tenemos Vitoria y Pamplona a un paso. ¿Qué médico se va a quedar en Logroño si en Pamplona o en Vitoria cobra un 50% más? Claro. Y es el tipo de cosas que te destrozan un sistema, ¿no? Un sistema, desde luego. Pues hacemos una pequeña pausa. Hemos abierto ya fuego con este argumento que está de absoluta actualidad. Entramos después de publicidad en otros argumentos, en otros asuntos que también están verdaderamente encendidos. Lo ha apuntado Manolo, la educación, el artículo 53 famoso. Otras cuestiones que se han abordado hoy, la ley del sí, el sí, las polémicas, el mundial. No se vayan, que esto no ha hecho más que empezar.